En la década de 1930, con la restauración del gobierno democrático, ¿no? Durante el periodo del gobierno de Arturo Alessandri Palma, ¿no? El segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, y pasando de la década de 1930 hasta comienzo de la década del 50, hay un periodo en el cual hay una gran estabilidad política en Chile. Este periodo está marcado principalmente por la sucesión regular de gobiernos, ¿no? Que empiezan sus periodos y terminan sus periodos sin interrupción, por elecciones parlamentarias que son periódicas, ¿no? Y por un sistema muy estable de partidos políticos de esta época. En la década de 1930 nace el Partido Socialista que va a tener importancia en la década de los 60. En la década de 1930 se da un gobierno que es de los gobiernos que son de coalición, ¿no? En el cual el partido mayoritario gobierna con otros partidos políticos, ¿no? Lo hizo Alessandri Palma y después lo hicieron los radicales. Los radicales gobernaron con, por ejemplo, Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Gobernó con el Partido Liberal y el Partido Conservador, en alianza con esos partidos. ¿Y por qué? Y esto es una de las características del sistema electoral y del sistema político chileno que hacía que el sistema político en su conjunto fuera muy estable. Primero, el sistema electoral, y segundo, el régimen político chileno, es decir, la relación existente entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. El sistema electoral funcionaba de una forma tal que los sectores agrícolas del país tenían una sobrerepresentación en el sistema político, ¿no? En Chile, ustedes recordarán muy bien que la Constitución de 1925 disponía que el país iba a tener 147 diputados, ¿no? y otro tanto de senadores. Después hubo una primera ley electoral en 1933, ¿no? Que basándose en el censo de población del año 1930 determinó cuáles iban a ser los distritos electorales, y en Chile había 28 distritos electorales. Pero ¿qué es lo que, por qué era estable este sistema? Porque quienes tenían el control, ¿no? de los distritos electorales, de una buena parte de los distritos electorales chilenos, podían tener un gran poder en el gobierno chileno. Aunque no estuvieran en el gobierno, no fueran presidentes, podían tener un gran poder en el Congreso chileno, ¿no? Y así ocurrió con los partidos liberal y conservador, que en la década del 30, en la década del 40 y hasta la década del 50 tuvieron gran peso en la política chilena, porque ellos representaban más bien a los grandes y medianos propietarios de las zonas agrícolas chilenas, donde, según el sistema electoral chileno, ¿no? había una gran cantidad de representación para el Congreso. De ahí salía una buena parte de los diputados y de los senadores chilenos. Entonces, esto garantizaba, por decirlo así, la estabilidad del sistema político, en el sentido de que los gobiernos, fueran radicales o fueran de otro tipo, lo hizo también Ibáñez y así era, tenían que negociar con los partidos que representaban a las regiones agrarias del país, ¿no? Y eso le daba estabilidad al sistema político. Y esto era beneficioso para ambos lados, para el gobierno, para los gobiernos de ese entonces era beneficioso, porque los gobiernos estaban empeñados en desarrollar un plan de desarrollo económico, el plan de industrialización por sustitución de importaciones,
un estado de bienestar que le diera muchos beneficios a las clases medias, a los sectores asalariados urbanos, trabajadores urbanos, ¿no? Y para esto necesitaban los votos en el Parlamento de quienes, de los otros, ¿no? Del Partido Liberal y del Partido Conservador, junto con otros. Y entonces, ¿qué daban a cambio de esto los gobiernos radicales? No cambiar mucho las cosas. No cambiar mucho las cosas. Es decir, no hubo intento de la década del 30 por cambiar el sistema electoral, que no fructificaron, ¿no? Hubo intentos desde la década de 1930, fines del 30, precisamente cuando se produjo la elección del primer radical, del primer presidente radical, por introducir cambios en la estructura agraria e introducir la sindicalización campesina. Y esto provocó, digamos, una línea cerrada de los partidarios del statu quo que no querían que hubiera cambio. Y el gobierno radical, entonces, entró en alianza con estos partidos para que no hubiera cambio. Y eso mantuvo al sistema político chileno muy estable durante mucho tiempo. Llegamos al año 1958. Antes de pasar al año 58 y de pasar a los 60, el sistema político chileno, yo les decía, muy importante el sistema parlamentario, el sistema presidencial, el sistema chileno, ¿no? Por la Constitución de 1925, pero también con un Congreso que tenía mucho que decir, ¿no? En el sentido de que para introducir grandes reformas o para introducir leyes muy importantes se necesitaban mayorías tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Esa estructura institucional era la que también favorecía el statu quo, ¿no? Por la misma razón del sistema electoral, es decir, quienes encontraban representación en esa estructura institucional podían funcionar muy bien como minoría, por ejemplo, ejerciendo el control de la agenda política, por ejemplo, oponiendo un veto a los proyectos, o amenazando con oponer un veto a los proyectos. ¿Para qué? Para poder realizar su voluntad, ¿no? Su poder, y esa era la relación, esas eran las relaciones que mantenían la estabilidad del sistema político. La cosa empezó a cambiar hacia la fines de la década de los 50. Comenzó a cambiar por varias razones. En primer lugar, el contexto internacional empezó a pegar cada vez con mayor fuerza en Chile. Fíjense que el año 59 fue la Revolución Cubana, el año 52 había sido la revolución en Bolivia, que no fue una revolución como la de Cuba, pero sí fue una revolución muy importante. Daba un ejemplo de que venía un periodo de cambios relevantes, ¿no? Había habido gobiernos extremadamente progresistas, pero como de izquierda, digamos, en América Latina, por ejemplo en Guatemala, ¿no? El gobierno de Jacobo Arbenz, ¿no? Que terminó el año 54 por una intervención de los Estados Unidos. Pero también se veían estas tendencias en Brasil, ¿no? A fines de los 50, ¿no? Y también se había visto estas tendencias con el peronismo en Argentina, ¿no? Entonces, en este contexto, el contexto internacional, valga la redundancia, estaba ejerciendo una presión muy fuerte en Chile. Pero junto con esto se empezó a dar también un problema muy grave, muy serio, que afectó toda la década del 60, que fue la falta de coherencia entre el crecimiento económico del país, el desarrollo económico del país y las expectativas que eran crecientes. En Chile había un crecimiento demográfico muy importante. El periodo de la década de los 50, 60 hasta los 70